Hola cinéfilos, gracias por acompañarnos en un programa más de Oculus, todo el cine. Recuerden que este programa está hecho de cinéfilos, para ustedes que también son cinéfilos. Y hoy nada más estamos dos, Kaoru Raiza. Hola, ¿cómo están? Y Luis Toriz. ¿Y dónde nos van a encontrar en las redes sociales, Kaoru? Pues recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, Twitter y que además ya tenemos nuestro podcast en Spotify. Búsquenos como Oculus, todo el cine. Descárguenlo y hagan el quehacer con el podcast en los oídos. Y hoy vamos a hablar, tenemos un invitado especial de la película Nada que Perder 2, esta película que trata el tema de Edir Macedo, el líder de la iglesia de Pare de Sufrir. Y la historia es una película autobiográfica y lo vamos a tener aquí de invitado a uno, aparte de la producción de la película. Y pues vamos a también hablar de la película de Ad Astra, la nueva película de Brad Pitt. Sabemos que ya tuvo tiempo, pero la verdad es que no podíamos dejarlo pasar. No habíamos podido porque habíamos tenido programas y entrevistas en programas anteriores y no habíamos podido hablar de esta película con Brad Pitt. Bueno, pues no se vayan, ahorita regresamos, comenzamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oculus, todo el cine. Como les habíamos comentado al principio del programa, vamos a tener un entrevistado especial por parte de la película de Nada que Perder 2, que es Rafael Fiocchi. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio que nos han dado acá en Oculus, de todo el cine. Será un gusto compartir un poquito de la historia de Nada que Perder. Y precisamente quisimos invitar a alguien de parte de la película de Nada que Perder 2, porque pues ha sido una historia bastante controversial, la de tanto del movimiento de la Iglesia Universal como del personaje principal que es Edir Macedo. Y cuéntanos de qué trata específicamente, para la gente que tampoco vio la primera parte, ¿qué trata la primera parte también? Claro, la película Nada que Perder viene basada en un libro, en una biografía, de una trilogía de hecho, que cuenta la historia desde niño de Edir Macedo y cómo la iglesia ha llegado donde ha llegado hoy, cómo él lidió con muchas situaciones y cómo se superó a lo largo de la vida. Entonces, la segunda parte de este largometraje de Nada que Perder 2 es la continuidad de qué aconteció después de que incluso lo hayan metido a la cárcel y cómo fue superándose y venciendo cada adversidad. Y todo esto viene desde el libro, por supuesto, ¿verdad? Pero yo me preguntaba si ustedes ya tenían pensado hacer dos partes desde el principio o fue debido al exitazo, porque esta película fue un gran éxito en Brasil, me parece. Sí. Y ya desde ese momento ustedes deciden hacer una segunda o era algo que ya se tenía planeado. Ya se tenía planeado, que de hecho en la primera película, porque como fue la trilogía era mucho contenido, por así decirlo, lo quisieron hacer lo mejor detallado posible. Sabemos que siempre los libros como que cuentan más detalles, obviamente, pero ya se tenía planeado eso, tanto que nos dejan un gancho muy fuerte, porque después que sale de la cárcel, él recibe una llamada y se supone que le dicen que la iglesia se iba a acabar, donde todo parecía estar muy tranquilo y ahí es donde viene toda la historia y el gancho para la segunda parte. Ahora, te quiero hacer una pregunta. La historia de la película está basada, porque me causa un poco de confusión, ¿está basada en el movimiento de la Universal o de qué trata en sí? ¿O es una película autobiográfica del personaje, pero no es de propaganda? ¿Cómo va ¿De dónde es el gancho de la historia? Comienza justamente la historia de superación que Edir Macedo ha tenido a lo largo de tantos años de ataques, de cañonazos que los medios de comunicación pusieron contra él. Y no es la intención ser propaganda para la Universal. La película justamente cuenta cómo superó y cómo venció tanta situación difícil que enfrentó. Entonces justamente es esta biografía y por eso se viene del libro y todo, que Douglas Tavolaro, que es un periodista brasileño, estuvo ahí a la par de él, escuchando y entendiendo la historia y que se escribieron los 3 tomos y ahora sí que se lleva a la pantalla grande. ¿Qué es lo que se ve en esta película, no? Así comienza con esta entrevista que le hacen a la persona que pasó todos estos desastres y que le dice al final, ¿no? Tenemos material para hacer muy buenos libros, seguramente más de uno. Entonces, yo creo que más a lo que se refiere él es que el libro principalmente se escribió para relatar todos estos conflictos por los que tuvo que pasar esta persona en específico, que fue un libro bastante bueno y al final de la película obviamente la tienen que ir a ver, pero nos relata que él pues fue invitado a muchos lugares para firmar libros porque tenía muchos seguidores, muchos querían conocer su historia y pues tener la firma.
y él se negó hasta que finalmente deciden hacer esta película que, como dices, no es la propaganda de la iglesia ni de la religión, es para conocer todas las adversidades que tuvo el protagonista. Sí, de hecho, vemos que, y hasta el final del libro nos damos cuenta, que su intención nunca fue promoverse él. Quiso justamente que la gente conociera su historia. Tanto que a las firmas de autógrafos de los libros, aunque fue en las más renombradas librerías de Brasil, del mundo, él nada más fue a una firma de autógrafos, que fue dentro de una cárcel, porque justamente su idea no era promoverse, era que su historia pudiera alcanzar a otra gente y pudiera alcanzar a más personas y que se identificaran con él y pues que pudieran aprovechar, ver su ejemplo y tal vez seguir el mismo camino para superarse. Es como lo difícil, ¿no? Estas historias de superación que a veces, como por el hecho de que está muy ligado a la religión, puede ser que las personas como que no les atraiga, pero la idea es esa, ¿no? Ver esta historia de superación como lo hemos visto en adaptaciones de otras historias, de otras muy conmovedoras, y eso es lo interesante. Y la película abusa o utiliza el recurso del morbo para atraer a la atención de la gente. Me refiero a si no es un tema tan mediático y que eso es lo que esté llevando a la gente a las salas de cine. En el caso de México, que el movimiento no tiene tanta representación como en Brasil, por ejemplo. En Brasil me imagino que sí el tema es muy mediático y ya va a salir la segunda parte de la continuación de la película que rompió récords de taquilla. No maneja mucho el morbo la película para aquellos que quiero ver la historia, qué fue lo que le pasó a este hombre, si lo metieron a la cárcel o no. No llega por ese lado, Rafa, ¿no están manipulando eso? No sé si es por esa parte. Ahorita lo que hemos comentado mucho es una historia de superación y de alguna manera quitar prejuicios, porque justamente hay esa idea, ¿no? Por la religión, y como que un rechazo inmediato sin ni siquiera conocer la historia. Entonces nuestra intención es que dejemos tantito el prejuicio a un lado, el juzgar sin conocer, como a mí me ha tocado ver que ha llegado a pasar, y que la gente justamente se identifique con su historia de vida, no solamente con su religión que tiene. Entonces yo creo que esa es la manera principal de llegar a la gente, por esa historia de superación. ¿Y cómo hicieron por parte de la producción manejar toda esta... precisamente para que la película no estuviera embarcada por este morbo? ¿Cómo hicieron los actores para involucrarse? ¿Los actores también están involucrados con el movimiento de la Universal? ¿O cómo estuvo hecha? Tengo mucha curiosidad respecto a eso. De hecho, Petronio Contillo, que es el que interpreta a Edir Macedo, que es el protagonista, él estuvo muy cerca de Edir Macedo, y estuvieron platicando mucho, y de hecho le estudió mucho viendo sus videos, tanto en cómo se movía como todo, para que buscara ser igual, y se concluyó él estando muy cerca de él y platicando, porque justamente Edir Macedo y su hija Cristian Cardoso, que fue la que dirigía mucho el contenido, todo lo que estaba pasando, ella está muy a la par de los personajes y de todo, y que la historia se llevara lo más, ahora sí que... La mejor adaptación exactamente, posible. Lo mejor adaptado posible, y pues fue justamente lo que se logró, él estando muy cerca de los actores. Ellos, creo que pocos son los que están en el movimiento de la Universal, pero se escogió, ellos hacen parte de la Red Record y estuvieron ahí muy a la par, muy cerca. Ahora sí que de Edir Macedo, de Esther Becerra, que es su esposa, y de los hijos también y yernos que salen en la película. Quiero platicar un poquito más respecto a lo que mencionas de la Red Record, que es la televisora, la segunda televisora más vista en Brasil, que es parte, bueno, los dueños son la Iglesia Universal. ¿Me platicas un poquito más en el siguiente segmento? Claro que sí. Vamos a seguir hablando de Nada que Perder 2, una película que ya está en cines y que yo creo que deberían de ir a ver. Ahorita regresamos, no se vayan. Queria entender o poder desse homem sobre essa gente. Mas também ele só alcança o Zé Povinho mesmo, né? Gente que não tem personalidade, das classes mais baixas. Eles já chegaram no primeiro mundo. Estão nos Estados Unidos, Europa. Para onde esse Edir vai, aumenta o tamanho da quadrilha. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oculus Todo el Cine. Seguimos platicando con alguien involucrado en la producción y también difusión de la película Nada que Perder 2.
Y te había preguntado algo antes de que terminara el bloque anterior, de qué es la Red Record. La Red Record es una de las mayores redes de televisión en Brasil hoy en día. Y justamente la primera parte de la película Nada que Perder muestra cómo fue adquirida por la Iglesia Universal. En ese caso no está el nombre de Edir Macedo, está el nombre justamente de la Iglesia Universal y es hoy en día pues de las mayores en todos los aspectos allá en Brasil. Y bueno, también toma protagonismo en parte de la historia porque me decías que la televisora, que era la primera más vista, ataca mucho a la de ustedes. Bastante, es un bombardeo constante lo que se ve y de todas las maneras tratan de acabar con el trabajo, es lo que parece, por tantos ataques y con tanta mentira. En Brasil se dice mucho de los fake news, que las noticias falsas que salieron de aquí, de allá, entonces eso se ve mucho. No sé ya si es por la competencia o justamente por el ataque hacia Edir Macedo, pero fue bastante lo que aconteció. Es que hay una cosa muy interesante que tenemos que mencionar, que a lo mejor se ve en la primera película y que se vuelve a mencionar en esta segunda, que fue precisamente todo el ataque, no solamente hacia él, sino hacia sus seguidores. La gente la veían salir de la iglesia y hay una secuencia donde se ve un ataque a una señora, o sea, no fue únicamente contra la iglesia y contra el fundador, fue también contra los seguidores y supongo que también tiene que ver con este concepto de que creció tan rápido que surgieron muchas envidias. Platícanos un poco de ese ataque, pero no solo en Brasil, sino también aquí en México. Sí. ¿Cómo les fue cuando llegaron? Sí, ha acontecido en todos los lados. En Brasil fue más todavía lo que aconteció justamente porque echaban a las personas de sus casas, porque mientras estuvieran ahí no iban a estar, deseaban que se murieran y golpeaban incluso seguidores, como comentabas. Y aquí en México igual la prensa de alguna manera como que rechazaba también el movimiento y siempre voy al mismo caso del prejuicio, que se debe de quitar, que se debe de vencer. Y cuando uno conoce un poco más de la película, uno aprende a no juzgar tanto antes de conocer. Y de hecho empiezas a conocer un poquito más y eso es muy bueno. Yo creo que deberíamos hacerlo con todas las cosas que se nos presentan. Y creo que por lógica, ¿no? Dices, si este movimiento creció tanto, algo bueno debe tener. Si ha surgido tantos ataques y sigue resistiendo, es porque algo bueno sigue teniendo, porque hablábamos afuera de cámaras que todos estos rumores que nosotros escuchamos cuando nos mencionan el nombre del fundador o la iglesia, nos empiezan a llegar precisamente todos estos chismes, todas estas cosas que pues fue la información que decidieron filtrar para que la gente dejara de prestarles atención. Platícanos un poquito de eso también. Pues sí, por más que las voces corren, no podemos detenerlo así a todos porque se esparce la voz, pero cuando uno conoce, pues hace su propia opinión. Yo soy de los que pienso que no podemos opinar por lo que escuché de otra persona. Pero a ver, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo supiste? El criterio propio. Exacto, sacar tu criterio y sacar tus conclusiones. Ahí sí, ¿sabes qué? Conozco a tal persona y no me gustó eso, ok, pero hiciste ya tu criterio, tu posicionamiento. Y yo creo que eso, igual en la película, cuando uno la ve, uno entiende su historia y empieza a sacar su propio criterio igual, su propia opinión personal. Precisamente cuando vi la película fue que estaba yo tratando de desmenuzarla porque yo decía, es propaganda, es biográfica, es de superación, es el camino del héroe. No entendía bien el objetivo de la película, por eso te lo preguntaba. Y ya con todo el contexto que tengo ahora, puedo decir que a los que les gusta este tipo de películas y que buscan como conocer más la historia de Edir Macedo, totalmente les va a gustar porque van a saciar esas ganas de conocer y de informarse. Además, siempre les digo en Oculus, todo el cine, que todos debemos de ver de todo tipo de cine y esta película entra en este rubro de películas que podemos prejuzgar antes de verla y que decimos, no se ve tan buena, además, no sé, como que es brasileña y no nos llama la atención. Olvidémonos de esos prejuicios y hagamos el juicio propio de hacer el ejercicio de ver algo que tal vez no veríamos regularmente y entremos a ver si es que la queremos ver, entre pagar el boleto y apoyar también la producción, porque... Sobre todo porque es una producción que no se va así ni a una película biográfica que normalmente se ve como un filtro más amarillo, ocre, y luego tiene algunas
pues escenas que te hacen creer que puede ser un cuento de hadas y hay otras que Y son tiene muy como oscuras. también tomas muy de serie de televisión Ajá. también. Entonces, cuando veía la producción de la película, dije, ¿qué es esto? Parece una telenovela brasileña que también Exacto. han sido muy exitosos aquí en México. Pero dije, o sea, ¿qué es esto? Eso es lo que decías. Y aparte, si ustedes la van a ver, la van a encontrar doblada al español. Y el doblaje también quedó muy bien hecho. Está hecho con cariño, está en buen timing. Las voces quedaron bastante bien. Entonces, yo creo que la producción a lo mejor lo saca un poquito de onda. Pero lo importante aquí es que ustedes se abran a la posibilidad de conocer la historia verdadera o la historia detrás del mito, como dirían algunos. Y creo que lo más importante es saber la historia, o sea, informarte antes de criticar algo. Porque todos criticamos la iglesia de la Iglesia Universal antes de ir a conocer e ir a pararnos afuera de un establecimiento como este y criticar. O sea, infórmate, hay que informarnos y con base a eso, si tú ya hiciste tu juicio personal, pues lo emites y sin ningún problema y nadie te tiene que decir nada al Ahora, respecto. si ya después de todo lo que les dijimos, a ustedes les da curiosidad ir a verla, platícanos, ¿con cuántas copias va a salir esta película? Esta película llegó, perdón, con 237 copias acá en México y pues estar en las mejores salas de cine para que puedan ir a verla. Va a estar muy disponible para que ustedes la puedan ver. Es de Cinépolis Distribución y ya está en cines este fin de semana. Bueno, ya estuvo este fin de semana y va a continuar. Espero que le vaya muy muy bien a la peli. Ahí nos dirán qué tal les fue. Te quiero agradecer muchísimo, Rafa, que hayas estado aquí en la entrevista para nosotros y que espero que le vaya muy bien a Nada que Perder 2. Muchas gracias, yo les agradezco el espacio y fue un placer. Y pues, ¿has ido a Cinema Coyote? El bonito comercial del patrocinador. Pero tienen que ir a Cinema Coyote. La verdad es que las palomitas que tenemos aquí son patrocinadas por ellos. Entonces, por favor, vayan al cine. Vayan a ver Nada que Perder 2. Y si está en Cinema Coyote, pues ahí no se la pierdan. Claro que sí. Las La que idea tú es que quieras. él sostenga la bolsa, por favor. Ahí está. Cinemas Coyote para que conozcan. ¡Yeah! No se vayamos a seguir teniendo más información de todo el cine. Ahorita regresamos. Quando o senhor foi preso, bispo, muitos acharam que tudo estava perdido. Sempre seremos alvo do ódio de certas pessoas. Precisamos estar preparados para tudo, não é? Esse Macedo ainda não sabe o que está por vir. Nós ainda temos muitos canhões na direção dele. Isso aqui não funciona. Isso aqui não é santo coisa nenhuma. Você assistiu o programa dessa madrugada? Não, por quê? Bispo da Igreja Universal do Reino de Deus provoca polêmica e indignação em todo o país. Ele acha o quê? Gracias por continuar con nosotros aquí en Oculus Todo el Cine. Ya estuvimos con Rafael Fioric, que es parte del equipo que trae esta película de Nada que Perder 2. Que yo nunca supe cuándo salió la 1, pero bueno, ya nos explicaron que sí hubo una primera parte y que fue muy exitosa, si no, no habría una segunda. Y la verdad es que la película merece que la vayan a ver. Yo siempre, como les digo, es importante poder ejercer el criterio propio y antes de juzgar algo que no conocemos hay que conocer sobre el tema, documentarnos, informarnos y después, si aún después de eso que viste o que escuchaste o que leíste no te convence del todo, pero ya tienes una opinión respecto a eso y puedes ejercer tu derecho de expresarla. Sobre todo porque hay muchos rumores de odio alrededor de esta película, pero pues hay que darle chance a todo. No solamente, creo que no es por la película, es solamente por el tema. Es un tema muy espinoso, es un tema que llama mucho la atención y que causa mucha comezón de escuchar porque hay muchos dimes y diretes respecto a esta Iglesia Universal. De por sí el tema religioso es difícil, el tema de la religión y de la política es difícil. Y eso que no le pregunté y le iba a preguntar porque este señor, Edir Macedo, tuvo mucho que ver manipuló a las masas bueno, no es manipular. No quiero utilizar este concepto que puede tener una connotación negativa, sino que hizo y proporcionaba información para subir al poder a Bolsonaro, el nuevo presidente de Brasil, que es socialista. Entonces, sí que él tuvo mucho que ver cómo manejaba la información con sus creyentes y con los que van a su iglesia para poder infiltrar información de Bolsonaro y por eso logró subir al poder. Entonces, no sé, hay muchas cosas, no sabemos. Pero bueno, vamos a hablar de Ad Astra, la nueva película con Brad Pitt, que no habíamos podido hablar de ella por ciertas razones. Pero, ¿de qué va la historia, cabrón? Pues miren,
No les voy a decir mucho porque la historia realmente no es tan complicada. Pero ya que estuvo en cartelera durante ya muchos fines de semana, creo que quien la vio y si no, pues ya, sale, bye. Spoilers abiertos. Esta película trata de un astronauta que es Brad Pitt, por supuesto, que además entró a todo esto de la investigación del espacio porque su papá fue un gran astronauta en su tiempo. De hecho, es de esos güeyes que tienen su foto bonita así colgada ahí en las paredes de la NASA porque logró algo muy, muy difícil o marcó historia en muchos aspectos. Entonces esto hace que él como astronauta, el personaje de Brad Pitt, tenga ya pues un nombre pesado. Y él a su manera también se ha dado a respetar, se ha demostrado que es bueno, que le pueden encargar misiones muy específicas. Y es por eso que en esta película le encargan la misión de descubrir estas pequeñas explosiones que se detectaron en el espacio que están causando conmoción en la Tierra. Conmoción al estilo de que desestabilizan nuestras señales tecnológicas con los satélites. Imagínate que se te va el internet, no estarías viendo Oculus todo el cine, cositas así. Y entonces le piden a Brad Pitt que sea el encargado de que vaya a... ¿Es Neptuno? A Neptuno, porque ahí es donde se generan. Y obviamente bajo de la mesa le dicen, ¿sabes qué? Pero además esta misión tiene que ver con la última misión de tu padre. Y lamentamos decirte que sospechamos que en realidad está vivo y seguramente atrapado por allá en la nave que mandamos a Neptuno. Entonces ahí es en donde básicamente se catapulta este viaje del protagonista, que realmente nos deja una enseñanza muy rica. Esto que yo les conté, la verdad, es una estupidez. Lo hemos visto en millones de películas ya, pero creo que los detalles de esta película, y no a nivel producción, a nivel historia, son los que te mueven, ¿no? Como tú ves. Y para que se den mejor una idea, y si no la han ido a ver, yo creo que ha de estar ya en muy pocas salas, pero creo que la película... Con el tráiler fue vendida de una manera más grandilocuente de lo que realmente es. O sea, sí, el tráiler te vende una cosa totalmente distinta. Piensas que va a ser una audición del espacio con explosiones y que un Armageddon, mitad Gravity, mitad First Man, Life. No, nada que ver. Esta película no es de suspenso ni es de acción. Es un viaje introspectivo del personaje. Totalmente es muy catártica en algunos sentidos, y para algunos que vayan a verla al cine, si tienen algún tema inconcluso con algún familiar, con el papá o la mamá, van a encontrar en este personaje un reflejo muy importante y cómo es importante a veces cerrar los ciclos con las personas que son más allegadas a nosotros, y cómo no hay este avance personal cuando no cierras o no concluyes ciertos temas en tu vida. No hay un avance en tu vida personal y no puedes tener como que una mejor expansión en temas personales, y incluso de pareja o de relaciones personales. No hay como este avance por temas que no has concluido ni de tu niñez, ni de temas con papás, hermanos o alguien importante en tu vida. Es esa parte en la que tú dices, vaya, a lo mejor fui adoptado. Y piensas que durante toda tu vida ha sido un tema que nunca te ha molestado, que nunca te ha generado controversia, que estás bien contigo mismo, hasta que llegas a cierto punto de tu existencia donde dices, es que yo no entiendo eso porque yo no lo viví. Y ya después vas mirando en el pasado y dices, es que fui adoptado. Más o menos así va la historia de Brad Pitt. Él está casado, tiene una familia, tiene una carrera, y de repente siempre creyó que su padre desapareciera no le había causado ningún conflicto. Él pensaba que no le había afectado en absolutamente nada que el papá no hubiera regresado del espacio. Pero cuando se entera, y es spoiler, pero ya van 3 semanas, que cuando se entera que fue decisión del propio padre no regresar a la Tierra y que le valió un reverendo cacahuate que tuviera un hijo y una esposa en la Tierra, eso le causa mella a él. Entonces, en ese momento se vuelve una misión personal. Ya no solamente es una misión para salvar a la humanidad, se vuelve una misión muy personal y muy íntima. Y ese tipo de noticias causan efervescencia dentro de ti, en tus sentimientos, en tu manera de pensar, en tu manera de relacionarte. Y él, que era un astronauta que se caracterizaba por ser pasmado, por ser sereno, por saber resolver las cosas, de repente es a ver, no, espérame. Caí en esta forma estoica de reaccionar a las cosas. Le decían, ¿ya te separaste? Sí. O sea, así ese grado de estoicismo maneja el personaje de Brad Pitt. Parecía que estaba viendo yo al actor de Driver, Ryan Gosling, que no reacciona a nada, ni aunque le estén dando una chinga, reacciona. Entonces, creo que la película de Ad Astra va mucho por ese lado. Es una forma más íntima de contar una historia en el espacio. Nada que ver con
con sus películas hermanas en cuanto a temática espacial, que es Gravity, Life, muchas películas, y tiene secuencias muy bonitas, pero no va por ese lado. O sea, está muy bien adornada con el espacio, pero lo que no logró First Man, lo logra esta película, y no es autobiográfica, ni es biográfica, ni es nada de eso. ¿Qué les parece si seguimos hablando de esta película en el siguiente bloque? Porque ese es el problema de Ad Astra. Puedes seguir hablando y hablando y hablando y hablando. Entonces, vámonos a un corte y regresamos en Oculus Todo el Cine. This is Major Roy McBride. I'm attempting to reach Dr. Clifford McBride. This is Dr. McBride's son. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oculus Todo el Cine. Seguimos hablando un poco más de Ad Astra, esta nueva película con Brad Pitt, dirigida por James Gray, un director que realmente es como muy regular. Ahí hizo una película llamada La Ciudad Perdida de Z. Lo dije en mi video, síganme. Es muy Si vas a dar el comercial, dalo bien. ¿Dónde te van a seguir? En Freaky Punch, en YouTube. Síganme. Ahora sí. Ese director hizo esa película, ya tiene 2 años aproximadamente. 2 años. Esa película sufrió muchísimo a la crítica de manera positiva. O sea, todo el mundo la amó. Muchos la pusieron como la mejor película de ese año para ellos. Y yo así de, pero me dormí. Estaba sufriendo y muriendo en esa película. Y lo mismo pasa con Ad Astra. La narrativa que genera este director es muy lenta, muy pesada, muy densa. Vaya, la fotografía es muy bonita. Marte rojo, la luna, el Neptuno azul se ve increíble. Pero, la luna plateada, pero la gente me decía, es que no aguantaba, estaba yo muriendo de aburrimiento porque las escenas son muy despacito, hay unas que sí son muy visuales, pero pues uno que es cinéfilo se aguanta, le tiene paciencia y creo que al final sí hay una recompensa porque la historia te mueve muy adentro. ¿Qué te movió a ti? A mí me hizo recordar precisamente los temas inconclusos que tienes con los padres, más cuando eres hijo único y que creciste más con un padre que con el otro, porque el otro no está presente. Creo que te recuerda mucho que tienes como que temas inconclusos, porque hay cosas que no has solucionado en la vida y que no puedes avanzar como que en temas personales. Pero eso es lo que me recordó mucho cuando Brad Pitt se entera que el papá le dice, ya están en el espacio, ya encontró al papá y todo. El papá le dice, es que a mí me valió queso tener un hijo y una esposa abajo. Y él se le sale la lágrima así de, pero de todos modos estoy aquí y te quiero rescatar y te quiero llevar. Pero le ayudó a que cuando termina la película él aprende a soltar. O sea, creo que lo que no logró en cuanto a tema más íntimo, personal, en Gravity y tampoco en First Man, en este sentimentalismo, lo logra muy bien Ad Astra. Entonces creo que está muy bien lograda en ese aspecto. Dejando de lado lo visual, que también es impresionante, dejando de lado el cambio de géneros durante la película, porque también hay coches como si fuera Mad Max en la luna. Entonces, yo cuando estaba viendo dije, ¿qué estoy viendo? Pero realmente es un viaje introspectivo del personaje que está muy bien llevado por Brad Pitt, pero que no sé, que tengo entendido, o por lo que vi en la película, la intención de Brad Pitt es que lo vuelvan a nominar al Oscar. Se ve. No, bueno, Brad Pitt ha hecho muchos trabajos muy buenos. Creo sí, que a pero su está manera buscando una nominación. Ha marcado a la cultura pop ya desde el Club de la Pelea, cuando todavía no era un buen actor, digamos a 100% como lo es ahorita. Obviamente sí quiere conseguir que lo nominen. Todos los actores en esta vida quieren conseguir sus nominaciones al Oscar. Yo creo... Pero olvídenlo, va a ganar. Va a ganar, ya sabemos quién va a ganar. Pero bueno, a mí lo que me gustó mucho fue que te hace cuestionarte a ti mismo acerca del si estás bien como tú crees que estás. O sea, Brad Pitt se consideraba un súper astronauta porque era capaz de mantenerse sereno en situaciones de peligro y además porque no le importaba o no le incomodaba estar solo en el espacio durante 1 año, 2 años, 3 años. Y la esposa le decía, llegó el momento en el que, güey, me siento sola.
ya me acostumbré a que tú nunca estás, a que el esposo es Liv Tyler. Que es Liv Tyler, además. Siempre la dejan en la tierra. En el bonito estereotipo de soy la mujer hermosa que dejaste en la tierra por irte al espacio. Che, güey. Ajá. La cosa es que la esposa la eliges, ¿no? Yo elijo casarme contigo a pesar de lo que sé que haces, a lo que sé que te dedicas. Pero llega un punto en el que el esposo también, Brad Pitt, pues sí, ¿no? Te dejo sola. Sí, pero gracias a la intervención del papá, él se da cuenta de lo bueno o lo malo que está haciendo. Y esta frase que nos la dijo un amigo, que fue muy bonita, hay muchas frases muy padres en esa película, y a este amigo le marcó mucho esta frase, que es: llevo 48 días solo en el espacio y creo que ya la soledad me está afectando física y emocionalmente. O sea, algo que nunca me había sucedido, ya me está pasando ahorita y entiendo que la soledad a lo mejor no siempre fue lo que yo quería en mi vida. Entonces te hace cuestionarte a ti mismo si de verdad estás bien tú con tu propia soledad o con la forma con la que interactúas con las personas, si has hecho menos, si has hecho más, si vale la pena dejar lo que estoy haciendo. Ese es el contenido de Ad Astra que te mueve. Y creo que si tú sabes mirar o apreciar más un tema de una película como esta, te vas a dar cuenta que el tema realmente no es que tiene efectos especiales, no es que es Brad Pitt, sino que el tema te mueve, porque te conectas en situaciones personales con el personaje. Entonces, creo que ese es el valor de la película. No tanto que si... Dejemos de lado si está bien dirigida o no, que lo está. James Gray logra una muy buena película. En dirección, en historia y con efectos especiales muy destacables. Pero creo que el tema íntimo de lo personal del personaje, creo que es lo que logra que Ad Astra sea lo que es. Es que es una muy buena película, muy bien llevada. Si no estuviéramos hablando de esos temas como lo estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la cartelera que vamos a tener. Recuerden que tenemos a Autocinema como nuestro patrocinador. Gracias por las especial. Palomitas. Autocinema. Y bueno, en la cartelera esta semana van a encontrar Un amigo abominable, que es la parte infantil. Ya se estrenó ¿Dónde está Bernadette? Con Cate Blanchett. 108 costuras, que también estuvo en el Autocinema. Y Ad Astra, por supuesto, no se la pueden perder. Si todavía la encuentran, vayan a verla, tengan muchísima paciencia. Y la próxima semana, ¿qué vamos a tener? Maléfica, Dueña del Mal, con Angelina Jolie y Elle Fanning. Una película mexicana llamada Asfixia. Y curiosa, una película... ¿Qué? Que otra película mexicana es la de Día de Muertos. Exacto. Que hay todo un desastre ahí porque se iba a estrenar, ha estado en la bóveda guardada desde hace muchos años. Y cuando por fin la iban a estrenar, coincidió con Coco y sabían que los iba a hacer puré. Entonces decidieron estrenarla apenas ahorita. Que de todas formas ya son, ¿cuántos? ¿2 años después? No, 3. ¿3? Y la otra es la que trae acá mi compañero. 2. Y curiosa, de Nueva Era Films, una película francesa que está muy interesante. Entonces se va a estrenar ya. Yo dándote el micrófono para que luzcas la película y no dicen nada. Y en streaming está En la hierba alta, la nueva película y adaptación de uno de los libros de Stephen King y su hijo Joe Hill. Solteras, que está también ya en Netflix. Que supuestamente quedó en el segundo lugar de las películas más vistas el fin de semana que salió por fin disponible la cartelera. Le ha ido muy bien. Sí, le ha ido muy bien. Capitana Marvel, que ya recuerden que Disney está dentro del catálogo de Amazon Prime. Wife y Ralph en Amazon Prime y El regreso de Mary Poppins también en Amazon Prime. Que la diferencia es que a pesar de que Netflix tenía ya las licencias de poner productos de Disney, Amazon Prime la consigue, pero tiene estos títulos que son bastante nuevos, son muy recientes. Infinity War, está Capitana Marvel. ¿Ya está Infinity War? Está Infinity War. Sí. Entonces, Autocinema Coyote, gracias por estas palomitas. Entren a autocinemacoyote.com para que puedan saber toda la cartelera. Recuerden que cambia cada día y que ustedes pueden adquirir boletos. Acuérdense que no es necesario que se queden adentro del coche. Hay una entrada peatonal para que si ustedes no quieren estar dentro del coche, entran en un Uber y se sientan en una silla y que el Uber se vaya. ¿Sale? Entonces, o van ustedes en su coche, lo estacionan ahí mismo y se bajan y van a los banquitas. Exacto. No entiendo por qué hacen eso, pero pues cada quien su gusto. Ok. Bueno, pues nos despedimos. Se despide Kaoru Raiza. Mi nombre es Luis Toriz y para la próxima nos vemos el martes a las 9 de la noche. Un abrazo, un saludo, hasta luego. No se pierdan, bye. Oculus, hablemos de todo el cine.